La mañana en Puerto Negro, un pequeño pueblo venezolano, comenzó como de costumbre, con el estridente canto de los gallos y un calor húmedo y espeso que lo envolvía todo como una manta. Adelina Robles estaba junto a la cocina, preparando el desayuno para su marido, Mateo. Sus finos dedos, callosos por el duro trabajo en la granja, daban la vuelta a las tortillas con destreza. Cada movimiento había sido perfeccionado a lo largo de los años. Llevaba 12 años realizando el mismo ritual. El aire caliente y aceitoso llenaba la pequeña cocina de su destartalada casa en las afueras de la ciudad. La pintura de las paredes hacía tiempo que se había descascarillado, dejando ver cemento gris, y un viejo ventilador giraba lentamente bajo el techo, incapaz de soportar el sofocante calor. A través del marco agrietado de la ventana, podían ver el patio polvoriento y los arbustos secos por el sol que Adelina había intentado convertir en jardín. Mateo Castillo entró en la cocina arrastrando los pies. Su pesado cuerpo ocupaba casi todo el espacio. Los ojos oscuros, enmarcados por bolsas de tanto beber, encontraron el defecto de inmediato. ¿Qué es ese olor? Arrugó la nariz con aprensión. ¿Has vuelto a cocer demasiado el pan plano? Adelina negó con la cabeza, tratando de mantener la calma. No, Mateo, están perfectos. Míralo tú mismo, señaló con cuidado la corteza dorada. No me digas lo que tengo que hacer. Cogió el pan plano y lo volvió a echar en la sartén, salpicando aceite. Es una mierda quemada. Eres tan estúpido que no sabes preparar un desayuno en condiciones. 12 años casados y aún no has aprendido a cocinar. Adeline apretó los labios en una fina línea. Un espasmo de tensión recorrió su piel aceitunada. Puedo hacer unos nuevos. Solo me llevará unos minutos, dijo en voz baja, bajando los ojos. Ya llego tarde a la fábrica. Mateo golpeó la mesa con el puño, de modo que la vieja superficie de madera emitió un doloroso crujido. ¿Lo haces a propósito para humillarme? ¿Para hacerme venir con hambre, como una cualquiera? Adeline sintió que la sensación de impotencia le subía al pecho. Cada día empezaba con quejas. Todos los días intentaba satisfacer exigencias imposibles. Mateo, no quería... empezó. Cállate, se acercó a ella, cerniéndose sobre ella con todo su peso. Apestaba a alcohol de la noche anterior y a cigarrillos baratos. Nunca quieres nada, lo único que haces es arruinarme la vida. Mi madre tenía razón, cometí un error al casarme contigo. Adeline se arrimó involuntariamente a la pared. 12 años viviendo así, le habían enseñado cuándo era mejor guardar silencio. Podía ver cómo se movía la vena de la sien de su marido, señal de que estaba al borde de un ataque de nervios. Lo siento, Mateo, te lo compensaré, susurró mecánicamente. Las palabras habían perdido todo su significado hacía tiempo. Mateo resopló despectivamente, cogió el almuerzo que ella había preparado la noche anterior y salió, dando un portazo tan fuerte que la cal cayó del techo. Adeline se hundió lentamente en una silla, con los delgados hombros caídos. Una lagartija escarbaba silenciosamente en un rincón de la cocina, como único testigo de su humillación. El sol salía lentamente y prometía otro día de calor agotador. Solo tenía media hora para asearse y dirigirse a la granja. Rodrigo Montero no toleraba la impuntualidad, aunque era un jefe mucho más justo de lo que este pueblo olvidado de la mano de Dios merecía. La finca se extendía en las afueras de Puerto Negro como un oasis en una tierra reseca. Aquí se cultivaba café, cacao y frutas tropicales que se enviaban a la capital y se exportaban. A diferencia de muchos otros negocios de la ciudad que habían caído en desgracia, la granja había prosperado gracias a la perspicacia empresarial de su propietario. Adeline caminaba por la polvorienta carretera, entrecerrando los ojos contra el sol brillante. Su raído sombrero de paja la protegía de los rayos abrasadores. Su cuerpo ya estaba cubierto de sudor pegajoso, y eso que aún no había empezado la jornada laboral. La puerta de la granja apareció en la distancia, una enorme puerta de madera con elaboradas tallas. Era una de las pocas cosas bonitas de Puerto Negro, un recuerdo de una época en la que el pueblo aún esperaba prosperar. «Buenos días, señora Robles», la saludó Federico, un viejo guardia con la cara tan arrugada como el lecho de un río seco. «Hoy es temprano. El sol aún está saliendo». «Buenos días, Federico». Adelina esbozó una sonrisa. «Será mejor que nos pongamos en marcha antes de que el calor se haga insoportable». El anciano asintió comprensivo y abrió la ventanilla. Llevaban 8 años trabajando juntos y no necesitaban más palabras. El corral ya bullía de vida.
Las mujeres clasificaban la cosecha de fruta de ayer. Los hombres preparaban las herramientas para las plantaciones. Los camioneros revisaban sus vehículos antes de partir hacia la capital. El aire estaba saturado de aromas de tierra, fruta madura y café recién molido de la plantación de procesamiento. Adelina se dirigió hacia las recolectoras con las que solía trabajar. 5 mujeres de distintas edades, desde la jovencísima Rosario hasta la canosa Carmen, habían sido su involuntaria familia durante años. Aquí, entre las hileras de cafetos y huertos, se sentía más segura que en su propia casa. Adeline, la llamó Mercedes, una mujer cincuentona con enormes pendientes de oro. Vuelves a tener la cara muy triste. ¿Tu Mateo ha vuelto a mostrar su mal genio? Adelina se encogió de hombros insegura. Sus problemas no eran un secreto para el personal de la granja, aunque procuraba no entrar en detalles. Nada nuevo, Mercedes. Solo una mala mañana. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una mala mañana? Carmen suspiró tendiéndole la cesta de la colecta. Chica, la vida es demasiado corta para tanta tristeza. Adeline aceptó agradecida la cesta, abrochándosela al cinturón. El olor de las hojas frescas y la tierra húmeda la tranquilizó. Aquí, en las hileras de cafetos, no había lugar para las escenas de Mateo ni para los regaños de su suegra. Hoy recogemos solo los más maduros, les indicó Dolores, la supervisora. Don Rodrigo dijo que mañana vendrán compradores de Europa. Necesitamos productos de la mejor calidad. Las mujeres se dispersaron por sus parcelas. Adelina empezó a tantear los racimos de bayas de café, seleccionando solo las que estaban perfectamente maduras, rojas oscuras, firmes, sin el menor signo de exceso de madurez o deterioro. Sus dedos se movían con precisión automática y sus pensamientos estaban muy lejos. 12 años atrás se había enamorado del carismático Mateo Castillo, una chica de 18 años con hoyuelos en las mejillas y sueños de una vida hermosa, que parecía el epítome de la fuerza y la masculinidad. Trabajaba en una acería, ganaba un dinero decente y era muy cortejado. Por supuesto, su madre, Hortensia, se opuso a su relación desde el principio. Esta chica es de una familia pobre, no tiene educación, no es digna de llevar nuestro apellido, decía. Pero Mateo se puso del lado de Adelina y se casaron, a pesar de la desaprobación de sus parientes. Los primeros indicios de que no todo era tan de color de rosa como parecía llegaron pocos meses después. Mateo podía llegar a casa borracho y montar una escena por nada. Podía pasar semanas sin hablarle por algún rencor imaginario. Su madre y su hermana Valentina le recordaban en cada ocasión que estaba fuera de su alcance, que había arruinado la vida de Mateo. Y entonces empezó el verdadero tormento. Mateo perdió un buen puesto en la fábrica debido a los recortes, y fue trasladado a un puesto con un sueldo mucho más bajo. Empezó a beber aún más, gastándose hasta el último céntimo en alcohol. Adelina tuvo que buscar trabajo para llegar a fin de mes. Fue entonces cuando llegó a la granja Esperanza. Señora Robles, una voz profunda y masculina la sacó de su ensueño. Adelina se estremeció al darse cuenta de que estaba inmóvil, con un grano de café en la mano. Ante ella estaba el mismísimo Rodrigo Montero, un hombre corpulento con camisa blanca y pantalones claros, bigotes grises y una mirada perspicaz en sus ojos oscuros. Don Rodrigo, se apresuró a volver a su trabajo. Lo siento, me distraje un momento. No se disculpe. Su voz era suave pero autoritaria. Solo quería hablar con usted. Vamos a mi despacho. Las mujeres que les rodeaban intercambiaron miradas de sorpresa. Una invitación al despacho del maestro podía significar cualquier cosa, desde un ascenso hasta el despido. Adelina se arregló nerviosamente un mechón de pelo que se le había escapado bajo el sombrero y siguió a Montero. El despacho del dueño de la finca estaba en el edificio principal, una mansión colonial de 2 plantas con un amplio porche. A diferencia de la mayoría de los edificios de la ciudad, estaba perfectamente cuidado. Paredes recién pintadas, suelos de madera pulida y un aire acondicionado que convertía el calor tropical en un agradable frescor. Siéntese, señora Robles. Montero señaló una silla frente al enorme escritorio de caoba. Adelina se sentó cautelosamente en el borde, sintiéndose fuera de lugar entre el lujoso mobiliario. Sus manos, manchadas de zumo de bayas y tierra, parecían extrañas contra el mantel blanco. «Llevas 8 años con nosotros», comenzó Montero, revisando unos documentos. «Y en ese tiempo has demostrado ser una empleada excepcionalmente concienzuda.
Dolores habla de ti como del mejor recolector. Nunca llegas tarde. No coges la baja por enfermedad a menos que sea absolutamente necesario. No participas en cotilleos. Adelina esperó tensa la continuación, sin entender a dónde quería llegar el jefe. Mañana tenemos invitados importantes que vienen de Europa, continuó Montero. Quieren ver todo el proceso de producción, desde la cosecha hasta el envasado. Necesito a alguien que pueda darles una vuelta por la zona de montaje, explicarles los entresijos. Alguien que realmente conozca el negocio y pueda presentar nuestra explotación de la mejor manera posible. ¿Y tú me quieres a mí?, preguntó Adeline con inseguridad. Exactamente, asintió él. Por supuesto, se pagará aparte. Y si todo va bien, me gustaría trasladarte al puesto de ayudante de Dolores, con el correspondiente aumento de sueldo. Adeline sintió que el color se le subía a la cara. Un ascenso era algo con lo que nunca había soñado. Significaría más dinero, tal vez la oportunidad de ahorrar lo suficiente para dejar Mateo algún día. Pero, al mismo tiempo, sabía que cualquier cambio en su estado desencadenaría una nueva ola de ira de su marido. Gracias por su confianza, don Rodrigo, respondió ella con cautela. Pero no estoy segura de poder hacerlo. No tengo educación, no sé hablar con gente importante. Montero la miró atentamente, como si intentara leerle el pensamiento. Había algo en su mirada que incomodó a Adelina. No una amenaza, no desdén, sino cierta comprensión, casi simpatía. Señora Robles, no me equivoco con la gente, dijo con firmeza. Lo hará bien. Dolores la instruirá hoy y mañana usted se limitará a contar a sus invitados lo que mejor sabe hacer, cómo escoger el mejor café de Venezuela. Sonrió, y Adelina comprendió que era imposible negarse. Además, en el fondo, una pequeña parte de ella, la que aún no había sido completamente quebrada por años de humillaciones, quería demostrarse a sí misma que era capaz de algo. Muy bien, don Rodrigo. Haré todo lo posible por honrar su confianza. El sol ya se estaba poniendo cuando Adelina terminó su trabajo. Le dolía la espalda por las largas horas en posición inclinada. Tenía los dedos ensangrentados a pesar de los callos y la piel le ardía por el calor. Pero en su interior fluía un sentimiento desconocido, algo parecido al orgullo. Hoy era la que más había recogido y mañana representaría a la granja ante los extranjeros. Dolores había pasado 2 horas con ella, explicándole exactamente lo que tenía que decir a los invitados. Adelina memorizaba cuidadosamente cada palabra, tratando de superar su miedo a hablar en público. Hablarás de lo que haces todos los días, la tranquilizó Dolores. Nadie lo sabe mejor que tú. Y no te preocupes, don Rodrigo no te dejará tirada si algo sale mal. De camino a casa, Adelina se encontró con su vieja amiga, Soledad Pérez, que trabajaba en la farmacia local. Se conocían desde la infancia. Y Soledad era una de las pocas personas con las que Adelina podía ser sincera. ¡Adelina! Soledad la saludó desde el otro lado de la calle y corrió hacia ella. A sus 35 años, parecía más joven que Adelina, consecuencia de una vida más tranquila y de la ausencia de un matrimonio tóxico. Pareces agotada. ¿Un día duro? Lo de siempre. Adelina se encogió de hombros, pero entonces no pudo resistirse a contarle lo de la proposición de Montero. Soledad resplandeció. Es maravilloso. Un ascenso es exactamente lo que necesitas. Tal vez ahora puedas ahorrar lo suficiente para salir de este infierno. Caminaron por una calle estrecha entre casas destartaladas, muchas de ellas abandonadas después de que los jóvenes se marcharan a la capital en busca de una vida mejor. Mateo nunca dejará que me vaya, replicó Adelina en voz baja. Ya lo conoces, solo le daría una excusa para más escándalos. Soledad se detuvo, con los ojos brillantes de ira. Escúchame, Adelina, te lo he dicho antes y te lo repito, debes dejarlo. Esto no es una vida, es una existencia de miedo. Eres una mujer inteligente, trabajadora y hermosa. Te mereces mucho más que eso. Adeline sacudió la cabeza con cansancio. Ya habían tenido esta conversación cientos de veces. ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero para una casa. Mis padres ya no están. Es imposible volver a la casa donde crecí. Ahora vive allí la familia de otra persona. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites, argumentó Soledad con pasión. Mi puerta siempre está abierta para ti, ya lo sabes. ¿Y después qué? Adelina sonrió amargamente. Mateo me va a encontrar. O su madre me echará a alguien encima. La familia Castillo tiene demasiados contactos en esta ciudad. Entonces nos iremos.
Soledad no se rendiría. A la capital, a otro país. Llevo mucho tiempo pensando en mudarme a Bogotá. Mi prima vive allí. Dice que hay mucho trabajo. Adelina suspiró. Los sueños de huida eran tan estériles como la tierra reseca que la rodeaba. Todo es una quimera, Soledad. La realidad es que estoy atrapada aquí. Tengo que arreglármelas como sea. Llegaron a una bifurcación en la que sus caminos se separaron. Si te vuelve a poner una mano encima, te juro que yo misma iré a la policía, se despidió Soledad. No lo hagas, dijo Adelina bruscamente. El comisario Gutiérrez es amigo de la familia de su madre. Solo empeoraría las cosas. Soledad abrazó a su amiga, y Adelina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. A veces, un simple contacto humano no amenazante parecía casi milagroso. La casa recibió a Adelina con silencio. Esperaba que Mateo aún no hubiera llegado del trabajo para tener tiempo de preparar la cena sin que la molestara. Pero en cuanto entró en la cocina, percibió el olor a ron barato. En la oscuridad del salón, pudo distinguir la silueta de su marido en el sillón. «Por fin te dignas aparecer». Su voz estaba cargada de alcohol. «¿Dónde has estado tanto tiempo?» «Estaba trabajando, Mateo, como siempre». Encendió la lámpara con cuidado. «Voy a hacer la cena». «En el trabajo», repitió despectivamente, levantándose de la silla. «Con ese ricachón de Montero, ¿eh? ¿Crees que no veo cómo te mira?» Adelina se quedó helada. Mateo nunca había mencionado a Rodrigo Montero en este contexto. «¿Qué tonterías dices? Don Rodrigo es mi jefe, eso es todo». Mateo se acercó, con los ojos nublados por la bebida, pero con una rabia peligrosa en ellos. «No me tome por tonto. Todo el pueblo sabe que se ha estado levantando amantes entre los trabajadores. Y tú estás feliz de intentarlo, ¿no? ¿Abrirte de piernas ante un hombre rico para conseguir un bolívar más?» Adelina retrocedió, aturdida por la acusación. «No es verdad. ¿Cómo puedes decir semejante cosa? Yo nunca...» No tuvo tiempo de terminar. La pesada mano de Mateo cayó sobre su cara con tal fuerza que ella cayó de espaldas contra la pared. Tenía un sabor metálico a sangre en la boca. «¡Puta!», se abalanzó sobre ella con los puños cerrados. «Mi madre tenía razón. No eres digna de llevar nuestro apellido». Adelina se cubrió la cabeza con las manos, preparándose para otro golpe. Pero en ese momento llamaron a la puerta. Mateo se congeló, y luego maldijo entre dientes. «Si es tu novia Soledad, te juro que la echo a la calle», siseó, dirigiéndose a la puerta. Pero no era Soledad la que estaba en el umbral. A la tenue luz de la farola, Adelina vio la majestuosa figura de su suegra, Hortensia Castillo. A pesar de sus 60 años, mantenía una postura que la delataba como una mujer acostumbrada a mandar. Su pelo canoso estaba recogido en un moño perfecto, y su vestido oscuro, a pesar del calor, parecía impecablemente planchado. «Mateo». Su voz era fría como el hielo. «¿Qué está pasando aquí?» Tus gritos se oían en toda la calle. Mateo cambió al instante. Sus hombros se hundieron y su voz se volvió casi congraciadora. «Mamá, hoy no te esperaba, pasa, por favor». Hortensia entró en la casa, mirando a Adelina con desprecio. Ella notó de inmediato el labio partido y el moretón en el pómulo. «Más escándalos», dijo. «Nada cambia en esta casa». El almuerzo del domingo en casa de Hortensia Castillo era una tradición que Adeline no podía evitar, por más que lo intentara. Todas las semanas, exactamente al mediodía, ella y Mateo debían presentarse en la puerta de la casona del centro de la ciudad. Adelina odiaba esas reuniones con toda su alma. 3 horas de humillación disfrazada de cuidado familiar. 3 horas de sentirse una extraña entre personas que legalmente eran consideradas su familia. Esta tarde de domingo no presagiaba nada especial. Adeline se despertó al amanecer con la habitual pesadez en el pecho. Después de la escena de anoche con Mateo, interrumpida por la aparición de su suegra, la noche había sido relativamente tranquila. Se había dormido casi inmediatamente después de vaciar otra botella, y ella permanecía despierta, palpándose suavemente el labio partido y escuchando cada uno de sus movimientos. La mañana trajo un calor pegajoso y la necesidad de prepararse para una visita a casa de su suegra. Era una regla tácita que Adeline tenía que llevar algún tipo de plato para compartir. Cocinara lo que cocinara, Hortensia encontraría algún defecto, pero venir con las manos vacías sería una falta de etiqueta imperdonable. «Voy a hacer bizcocho», informó Adelina a su marido, que estaba sentado en la mesa de la cocina masajeándose las sienes. Su resaca le hacía estar relativamente tranquilo, y esa era la única ventaja de su borrachera.
Mateo se limitó a murmurar algo inaudible sin levantar la cabeza. Después de lo de anoche, evitaba mirarla a los ojos, no por vergüenza, sino como si su sola presencia fuera una acusación. Adeline batió la masa metódicamente, tratando de no notar el dolor en su labio partido. Un ligero aroma a vainilla llenaba la cocina, creando la ilusión de normalidad. Era el olor de un hogar feliz, donde una esposa horneaba para su amado esposo, no para una mujer que la odiaba por el mero hecho de existir. «Al menos hoy intenta no avergonzarme delante de mi madre», dijo Mateo mientras sacaba la galleta del horno. «Tapa ese moratón de alguna manera. Si no, pensará que no sé mantener a raya a mi mujer». Adeline no contestó. Hacía tiempo que las palabras habían perdido sentido en su comunicación, convirtiéndose en los monólogos de Mateo y su aquiescencia. Se aplicó más polvos de lo habitual en la cara, tratando de ocultar las marcas de la violencia de la noche anterior. No era muy convincente, pero no le importaba. De todos modos, Hortensia entendería lo que había pasado. Siempre lo entendía, y siempre encontraba la manera de dejar claro que Adeline era la culpable de sus propios problemas. El viaje hasta la casa de su suegra duró casi media hora. Caminaron en silencio, Adelina a medio paso detrás de su marido, como él exigía. Puerto Negro en domingo parecía más tranquilo que de costumbre. Las pocas tiendas estaban cerradas. Solo en la plaza central, unos pocos vendedores ofrecían fruta y recuerdos para los escasos turistas que pasaban por la ciudad. La campana de la iglesia local repicó a mediodía mientras se acercaban a la casa de Hortensia. A diferencia de su destartalada vivienda en las afueras, la casa del castillo tenía un aspecto imponente, una estructura de 2 plantas con columnas, pintada de color azul pálido. Era una de las más grandes de la ciudad. La familia Castillo había sido propietaria de varios negocios y estaba considerada una de las más influyentes de la región. La crisis económica y una serie de malas decisiones del difunto marido de Hortensia habían minado su fortuna, pero la casa seguía siendo un recuerdo de la grandeza de antaño. Abrió la puerta a la propia Hortensia, vestida con un austero traje azul marino que la hacía parecer una estricta maestra de escuela. «Llegas tarde», dijo en lugar de saludar a su nuera con una mirada apreciativa. «Adelina, ¿qué te ha pasado en la cara? ¿Te has vuelto a caer?» No había ni una pizca de simpatía en su voz, solo la fría constatación de otro defecto. «Buenos días, mamá», Mateo besó a Hortensia en la mejilla. «Llegamos justo a tiempo. La campana acaba de dar las 12. Mi reloj marca las 12:12, le cortó Hortensia. «Pasad, Valentina está aquí». Entraron en el fresco salón, donde el eficaz aire acondicionado ofrecía un agradable contraste con el calor de la calle. En una silla junto a la ventana estaba sentada Valentina, la hermana menor de Mateo. A sus 32 años seguía soltera, lo que en el conservador Puerto Negro ya se consideraba casi escandaloso. Pero, a diferencia de Adelina, se le permitía casi todo, consecuencia de su condición de hija predilecta. «Hermano», Valentina se levantó y abrazó a Mateo. «Pensé que no vendrías». Era casi una copia de su madre cuando era joven. Los mismos rasgos afilados, los mismos ojos fríos. Todo lo que tenía para Adelina era una inclinación de cabeza, seca, sin sonrisa. «Horneé bizcocho». Adelina le entregó a su suegra una canasta de galletas tibias. Hortensia aceptó la ofrenda con una expresión como si le hubieran entregado una rata muerta. «Parece que has vuelto a quemar los bordes. ¿Tan difícil es no perder la noción del tiempo?» Dejó la cesta sobre la mesa sin mirar siquiera el contenido. «Vale, hablaremos de esto más tarde. Ahora mismo tenemos noticias más importantes». Se sentaron alrededor de la mesa del comedor, que estaba puesta con un mantel blanco inmaculado. Los cubiertos brillaban. Los platos de porcelana estaban dispuestos con perfecta simetría. Adeline siempre se sentía fuera de lugar en medio de aquel esplendor, temerosa de tocar accidentalmente algo con sus ásperas manos. «Valentina tiene un anuncio», dijo Hortensia solemnemente, mirando a su hija con orgullo. Valentina se enderezó en su silla, con los ojos brillantes. «Me caso», exclamó, mostrando un delicado anillo con un diamante pequeño pero evidentemente caro. «Eduardo me pidió matrimonio anoche». Mateo estaba realmente sorprendido. «¿Eduardo Valdés? ¿El hijo del juez?» «Exacto». La voz de Valentina sonaba triunfante. «Llevábamos meses viéndonos en secreto, y ayer por fin se decidió. La boda es en 3 semanas. ¿Tan pronto?» Mateo frunció el ceño. «Normalmente los preparativos tardan». «Eduardo ha sido destinado a Caracas», le interrumpió Hortensia. «Deberían instalarse a principios del mes que viene».
Por supuesto, tendremos que organizar todo lo antes posible, pero ¿no podemos organizar una celebración adecuada para nuestra única hija? Adelina escuchó en silencio. Era extraño ver a Valentina, siempre tan arrogante y fría, ahora literalmente radiante de felicidad. Por lo que había oído de Eduardo Valdés, era un hombre decente de buena familia. Quizás el matrimonio con él ablandaría a Valentina. O, más probablemente, simplemente desaparecería de su vida, trasladándose a la capital. Adelina, la voz de Hortensia la sacó de sus cavilaciones. Ayudarás con los preparativos, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Negarse era invitar a una nueva oleada de críticas. Por supuesto, respondió en voz baja. ¿En qué puedo ayudar? Todo, la interrumpió Hortensia. Tengo que enviar las invitaciones, organizar el restaurante, preparar la casa para los invitados que vienen de lejos. Valentina tiene que hacer un vestido, organizar las flores, la música. La lista es interminable. Mamá, Adelina tiene trabajo, intervino de repente Mateo. No puede dejarlo todo. Adelina miró sorprendida a su marido. Nunca la había defendido delante de su madre. «Trabajo», resopló Hortensia. «¿En esta plantación? ¿Qué podría ser más importante que los deberes familiares? Seguro que puede tomarse unas semanas de vacaciones. ¿O estás sugiriendo que contratemos a alguien de fuera para que investigue nuestros asuntos familiares?» Mateo se encogió ante la presión de su madre, como siempre hacía. «No, claro que no. Solo estaba pensando...» «Bien», Hortensia se volvió hacia Adelina. «Nos vemos aquí mañana a las 8 de la mañana. Trazaremos un plan de trabajo y nos repartiremos las tareas. Ahora almorcemos y celebremos el compromiso de Valentina». El almuerzo transcurrió en un ambiente tenso para Adelina. Madre e hija discutían los detalles de la futura boda sin prestarle atención. Mateo mantenía lánguidamente la conversación, mirando de vez en cuando su reloj. El bizcocho de Adelina, como era de esperar, fue criticado. Demasiado seco, poco dulce. Nada que ver con el que hacía mi madre. Después de cenar, Valentina llevó a su hermano a la terraza para enseñarle fotos de Eduardo y sus padres. Adelina se quedó sola con Hortensia, ayudando a recoger la mesa. «Veo que Mateo se está poniendo manoseador otra vez», dijo de pronto su suegra, mirando el moretón de Adelina. «¿Acaso le estás dando motivos?» Adelina bajó los ojos, sintiendo que una ola de rabia impotente subía por su interior. «Yo no hice nada», respondió en voz baja. «Solo estaba borracho». «Mi hijo no bebía antes de conocerte», replicó Hortensia con frialdad. «Algo en ti le empuja a la botella. Tal vez tu incapacidad para ser una verdadera esposa. O tus interminables quejas. O es porque no pudiste darle hijos». La última acusación fue la más dolorosa. Tras 2 abortos tempranos, los médicos le dijeron a Adelina que tenía pocas posibilidades de ser madre. Mateo se tomó la noticia como un insulto personal, y Hortensia no perdía ocasión de recordarle su egoísmo. Los médicos dijeron que Mateo podía ser el problema, dijo Adelina casi en un susurro, sorprendida de su propia audacia. Los ojos de Hortensia se entrecerraron y sus labios se apretaron en una fina línea. «Jamás», enfatizó cada sílaba, «jamás, jamás siquiera insinúes algo así. Nuestra familia siempre ha tenido hijos sanos. El problema eres tú, tu sangre campesina». Tiró el paño de cocina sobre la mesa. «Y ya que hablamos de la boda de Valentina, quiero dejar clara una cosa. Eduardo viene de una familia muy respetable. Su padre es juez, su madre es de una familia muy antigua. Habrá invitados importantes de Caracas en la boda. No quiero que nada empañe el día». Adelina esperó en silencio la continuación, adivinando ya a dónde iba su suegra. «Espero que ayudes con los preparativos, pero en la ceremonia propiamente dicha...» Hortensia guardó silencio, eligiendo sus palabras. «Creo que sería mejor que permanecieras en la sombra, sin discursos, sin brindis, y procura no llamar la atención. Un vestido sencillo, maquillaje mínimo. ¿Sabes lo que quiero decir, verdad?» Adeline sabía exactamente lo que quería decir. Su suegra quería que fuera invisible, una sirvienta, pero no una invitada, no un miembro de la familia. «Entiendo», consiguió decir. «Bien», asintió Hortensia satisfecha. «Y no te olvides, mañana a las 8. Los 15 días siguientes fueron una pesadilla para Adelina. Tuvo que tomarse unas vacaciones en la finca. Por suerte don Rodrigo fue comprensivo, aunque lamentó que no pudiera participar en la presentación de la finca a los invitados europeos. Todas las mañanas llegaba a casa de Hortensia a las 8,
y trabajaba hasta última hora de la tarde. La lista de recados parecía interminable. Tenía que correr por toda la ciudad, encargar flores, discutir los menús con el dueño del restaurante El Oasis, donde se celebraría la fiesta, comprobar que la decoración estuviera lista, enviar invitaciones. Valentina era aún más exigente que su madre. Podía cambiar de opinión en el último momento sobre el color de las flores o la disposición de las mesas, obligando a Adelina a empezar de nuevo. «Te dije lirios blancos, no rosas», gritó. «¿Me estás escuchando? ¿O no te importa cómo salga mi boda?» Adelina reorganizó el orden en silencio, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Por la noche apenas dormía, tratando de cumplir con todos sus encargos. Y durante el día tenía que sonreír y soportar un sinfín de humillaciones. En casa tampoco había paz. Mateo, privado de una esposa que normalmente se ocupaba de todas las tareas domésticas, cayó rápidamente en su habitual borrachera. Llegaba tarde, borracho y enfadado, exigiendo la cena y atención, a pesar de que Adelina estaba agotada. «¿Habías olvidado que tenías marido?», gruñó cuando ella se durmió antes de que él regresara. «¿Me has cambiado por la molestia del matrimonio? ¿O por tu montero?». Las absurdas acusaciones de un romance con don Rodrigo se habían convertido en su nueva obsesión. Adelina ni siquiera intentaba justificarse. Cualquier respuesta solo provocaba un nuevo estallido de ira. Uno de los pocos momentos brillantes de estos días de locura eran los raros encuentros con Soledad. Su amiga pasaba por su casa cuando Mateo no estaba, le llevaba comida y trataba de apoyarla. «Te ves terrible», dijo Soledad honestamente, mientras estaban sentadas en la pequeña cocina de Adelina. «Esta boda te está sacando todo el jugo». Adelina sonrió cansada. Hacía días que no veía su reflejo en el espejo, pero se sentía 10 años más vieja. «Solo queda una semana», trató de animarse. Luego Valentina se iría a Caracas y todo volvería a la normalidad. «De vuelta a la normalidad», repitió Soledad. «¿Quieres decir volver a la humillación diaria de Mateo y a las visitas ocasionales pero hirientes de su suegra? ¿Qué clase de vida es esa, Adelina?». Adelina levantó la taza de café frío, notando cómo le temblaban los dedos. «No conozco otra», respondió con sinceridad. «Y en este momento no tengo energía ni para pensar en cambiar». Soledad le cogió la mano de repente. «Escúchame bien. Lo de mudarme a Bogotá iba en serio. Mi prima puede ayudarnos a las dos a encontrar trabajo. He estado ahorrando dinero. Tengo suficiente para 2 billetes de autobús y la primera vez allí. Podríamos irnos justo después de la boda de Valentina». Adelina sintió que algo le oprimía dolorosamente el pecho. La idea de huir era tan tentadora y aterradora a la vez. «Mateo me encontrará», sonaba condenada. «Nunca me dejará ir así como así». «No sabrá a dónde hemos ido», insistió Soledad. «No dejaremos cartas. Llevas tus papeles contigo. Cogeremos el autobús y nos iremos para siempre de este maldito lugar». Había tanta determinación en sus ojos que Adeline creyó por un momento que tal vez era posible. Tal vez había una oportunidad para un nuevo comienzo, lejos de Mateo y su familia. «Lo pensaré», prometió, sin creer realmente lo que decía. Soledad le apretó la mano con fuerza. «No lo pienses demasiado. A veces hay que dar un paso hacia lo desconocido para salvarse». El tan esperado día de la boda de Valentina llegó inesperadamente rápido para todos, menos para Adelina. Para ella, cada día de preparación se alargaba interminablemente, lleno de innumerables recados, críticas y trabajo agotador. Pero ni siquiera estas agonizantes semanas la prepararon para el desafío que iba a suponer el día de la gala. Adeline se despertó antes del amanecer. La pálida luz apenas empezaba a filtrarse por las rendijas de las viejas contraventanas, y fuera los gallos aún no habían empezado su concierto matutino. Mateo respiraba agitadamente a su lado. Su rostro parecía casi sereno mientras dormía, un extraño contraste con la expresión de ira y desprecio que adoptaba cuando estaba despierto. Adeline se deslizó cuidadosamente fuera de la cama, con cuidado de no despertar a su marido. Había vuelto tarde anoche, oliendo a alcohol barato y cigarrillos. Adelina fingió estar dormida para evitar otro escándalo. Mateo extrañamente no la despertó, sino que simplemente se desplomó en la cama y roncó casi instantáneamente. En el pequeño baño, Adelina miró largamente su reflejo en el espejo agrietado. Ojeras, labios finos, nuevas arrugas en las comisuras de los ojos. Había envejecido varios años en las últimas semanas. El cabello que antes era su orgullo, espeso, castaño con un tinte rojizo, ahora parecía apagado y sin vida. Incluso su piel,
normalmente de un cálido tono aceitunado, había adquirido una palidez malsana a pesar de la constante exposición al sol. Esto se acaba hoy, se recordó a sí misma, lavándose la cara con agua fría. Valentina se casará y se marchará. No habrá más de esta locura de preparación. Pero ese pensamiento no le aliviaba. Después de la boda de Valentina, todo volvería a ser la pesadilla de siempre. Las humillaciones diarias de Mateo, el trabajo en la granja, las visitas infrecuentes pero angustiosas a su suegra. ¿Había algo mejor? Adelina se vistió tranquilamente y preparó el desayuno. Tenía que estar en casa de Hortensia a las 6 de la mañana, 4 horas antes de la ceremonia en la iglesia y 9 horas antes del banquete en el restaurante El Oasis. La lista de tareas para ese día era interminable. Ayudar a Valentina con el vestido y el peinado, revisar las flores, asegurarse de que todo estaba listo en la iglesia, ocuparse de la entrega de la tarta nupcial. Mateo no se despertó cuando ella salió de la casa. Adelina le había dejado una nota diciéndole dónde estaba su traje para la ceremonia y a qué hora debía estar listo. Ella sabía que él probablemente ignoraría la mayoría de sus instrucciones y se presentaría en el último minuto, apenas teniendo tiempo de peinarse, pero eso no estaba en sus manos. El aire de la mañana era inusualmente fresco para Puerto Negro. Una lluvia, rara para esta época del año, había caído durante la noche, limpiando el polvo de las calles y trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y de las plantas que florecían tras la humedad. Adelina caminaba a paso ligero, agarrada a la bolsa hecha jirones que contenía su propio vestido para la ceremonia. Un modesto vestido azul oscuro, sin adornos, tal como había pedido Hortensia, y algunas cosillas que podrían ser necesarias para los últimos retoques en los preparativos de la novia. La casa de Hortensia estaba inundada de luz. Todas las lámparas del edificio parecían encendidas, e incluso desde la calle, Adeline podía oír voces femeninas excitadas. Llamó a la puerta suavemente, pero en medio del alboroto no la oyeron. Tuvo que llamar con más fuerza, casi tamborileando sobre la vieja puerta de madera. Carmelita, el ama de llaves de Hortensia, una mujer corpulenta de rostro bonachón, una de las pocas personas de la casa que trataba a Adelina con calidez, abrió la puerta. «Adelina, me alegro de que hayas venido. Ha sido un desastre», le estrechó las manos. «La señorita Valentina está histérica, y la señora Hortensia ya ha cambiado 3 veces los pedidos del desayuno». Adelina asintió, y sin dar explicaciones comprendió la situación. El nerviosismo de la novia antes de la boda era natural, y Valentina no era conocida por su temperamento tranquilo, ni siquiera en los días ordinarios. Había un caos controlado en el salón, que se había transformado en el cuartel general de los preparativos de la boda. Hortensia, ya vestida con un estricto traje verde oscuro, daba instrucciones por teléfono mientras revisaba unas listas. Cuando vio a Adelina, asintió brevemente y señaló el primer piso, donde se suponía que estaba Valentina. La habitación de Valentina parecía haber sido golpeada por un huracán. Había cajas, cintas, papel de regalo, frascos de cosméticos y toallas por todas partes. En medio de todo aquel caos, frente a un gran espejo de marco dorado, Valentina estaba sentada en una bata de seda mientras la peluquera trabajaba en sus rizos oscuros. «Por fin», exclamó Valentina al ver a Adeline en su reflejo. «¿Dónde te habías metido? Te dije que estuvieras aquí a las 6:30». Adelina miró en silencio el reloj de la mesilla de noche. Eran exactamente las 6, la hora que había dicho Hortensia. «Lo siento», fue lo único que dijo. No quería empezar el día con una discusión. «¿Qué puedo hacer por usted?» Valentina hizo un gesto irritado con la mano hacia una caja grande que había en un rincón. «Comprueba el velo. Creo que tiene manchas en el borde. Si es así, deberíamos mandar a buscar uno nuevo ahora mismo». Adeline abrió la caja obedientemente y sacó una fina tela de encaje que casi no pesaba. Examinó detenidamente cada centímetro y colocó el velo sobre la superficie limpia de la cómoda. «No veo ninguna mancha», dijo con cuidado. «El velo está perfecto». Valentina apartó las manos de la peluquera y se acercó a inspeccionar el velo. Su rostro estaba tenso y sus ojos brillaban inquietos. «¿De verdad?», sonó casi decepcionada, como si quisiera encontrar un motivo para estar descontenta. «Pues mira el vestido. Está en el armario». El vestido de Valentina era una obra de arte, blanco como la nieve, con la parte superior de encaje y una larga cola tachonada de pequeñas perlas. Debía de costar una fortuna. Adeline lo sacó con cuidado de su funda protectora, escrutando cada detalle.
Está impecable, confirmó. Valentina se mordió el labio nerviosa. ¿Y los zapatos? Su voz sonaba casi desesperada. Comprueba los zapatos, por favor. Adelina se arrodilló obedientemente y sacó una caja de delicados zapatos blancos de tacón alto. También estaban en perfecto estado. Valentina, dijo Adelina en voz baja, levantándose. Todo está listo. Todo está perfecto. Vas a ser la novia más hermosa que Puerto Negro haya visto. Para su sorpresa, a Valentina se le llenaron los ojos de lágrimas. Vamos a terminar de peinarte, dijo, señalando a la peluquera que la esperaba. Y luego te ayudaré con el maquillaje. Las 2 horas siguientes transcurrieron en febriles preparativos. Adelina coordinó todo, desde el desayuno, que Valentina apenas había tocado, hasta los últimos retoques de su traje. Al mismo tiempo, recibía llamadas del florista, del organizador de la iglesia, del gerente del restaurante. Cada minuto había un nuevo problema que necesitaba una solución inmediata. Han entregado las flores de la iglesia, pero hay 2 ramos menos de los que pidieron. En el restaurante dicen que uno de los camareros está enfermo y hay que encontrarle sustituto inmediatamente. Un fotógrafo se ha quedado atascado en la carretera de Caracas a causa de un accidente. Adelina resolvió estos problemas uno a uno, sin mostrar cansancio ni irritación. Era algo que había aprendido durante los años de convivencia con Mateo, mantener la calma exterior, incluso cuando por dentro todo hervía de tensión. A las 9 de la mañana todo estaba listo. Valentina, vestida con su precioso vestido, perfectamente peinada y maquillada, parecía una princesa de cuento de hadas. Incluso Hortensia, normalmente parca en elogios, dejó caer una lágrima de orgullo al ver a su hija. «Estás preciosa», dijo, ajustándose suavemente el velo. Eduardo es un hombre afortunado. Valentina sonrió, por fin verdaderamente relajada. «Gracias, mamá». «Y gracias, Adelina», lanzó una breve mirada en dirección a su cuñada. «Realmente ayudaste a organizar todo». Adelina asintió, demasiado cansada para expresar sorpresa por esta gratitud poco común. «Tengo que cambiarme», dijo, señalando su ropa de trabajo, aún cubierta de polvo y restos de maquillaje. «La ceremonia es dentro de 1 hora». Hortensia la miró con extrañeza, pero no dijo nada. Adelina se dirigió al pequeño baño de huéspedes, donde había dejado el bolso y el vestido. Se lavó rápidamente la cara, tratando de borrar los signos de cansancio de su rostro, y se puso un vestido azul oscuro para la ceremonia. Mirándose en el pequeño espejo que había sobre el lavabo, Adeline intentó arreglarse. Se recogió el pelo en un moño sencillo, se aplicó un poco de polvos para cubrir su palidez y un toque de carmín para iluminar su rostro. El resultado distaba mucho de ser perfecto. Seguía pareciendo demacrada y mucho mayor que sus 34 años. Pero era lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. Cuando Adelina volvió al salón, Mateo ya estaba allí, vestido con el traje oscuro que le había preparado hacía una semana. Para su sorpresa, parecía relativamente sobrio e incluso se había peinado. «Aquí estás», dijo dirigiéndole una mirada crítica. «Llevo 2 horas intentando llamarte». Adeline comprobó sus bolsillos. Efectivamente, se había dejado el teléfono en el bolso y no había oído ninguna llamada. «Lo siento, he estado ocupada con Valentina», respondió en voz baja, evitando su mirada. Mateo canturreó, pero no siguió con el tema. En su lugar, se volvió hacia su madre, que bajaba las escaleras. «Mamá, estás guapísima». Se acercó y besó a Hortensia en la mejilla. «¿Dónde está la cumpleañera?» «En los últimos preparativos», contestó Hortensia. «Salimos dentro de 15 minutos. Los coches están esperando». Efectivamente, al otro lado de la ventana, Adeline vio 2 coches negros con lazos blancos. Un lujo para los estándares de su pequeña ciudad. Hortensia debía de haber gastado mucho dinero en esta boda, tratando de impresionar a la familia Valdés. Valentina fue la última en bajar, agarrada a la barandilla de la escalera, con cuidado de no pisar el dobladillo de su vestido. Mateo silbó con admiración, y Hortensia se apresuró a ayudar a su hija con la cola. «Los coches están esperando», anunció. «Mateo, te vienes con nosotros. Eduardo ya está en la iglesia con sus padres». Adelina se dirigió a la puerta, pero la voz de Hortensia la detuvo. «Adelina, quédate un momento. Necesito hablar contigo». Había algo en su tono que hizo que Adelina se tensara interiormente. Intercambió una rápida mirada con Mateo, pero él solo se encogió de hombros.
claramente sin saber de qué estaba hablando. Valentina, Mateo, por favor, esperadme en el coche. Hortensia los empujó suavemente hacia la salida. Enseguida voy. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, la expresión de Hortensia cambió. Desapareció la máscara de benevolencia festiva, dando paso a la frialdad habitual. Adeline, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Agradezco todo el trabajo que has hecho para preparar esta boda. Te lo agradezco de verdad. Adeline esperó en silencio, intuyendo ya que nada bueno podía salir de aquella conversación. Pero hoy es un día especial, el día en que mi hija une su destino a una de las familias más respetadas de nuestra región. En la ceremonia habrá gente de la alta sociedad de Caracas, políticos, jueces. Hortensia hizo una pausa. Personas que podrían influir en el futuro de Valentina y Eduardo. Adelina empezó a darse cuenta de lo que quería decir su suegra, pero no podía creerlo. ¿Y te refieres a...? Su voz era apenas audible. Digo que tu presencia en la ceremonia y en el banquete podría ser inapropiada, lo dijo Hortensia como si estuviera informando del tiempo, no rompiendo el corazón del hombre que había trabajado duro para este día durante las últimas semanas. Adeline sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda la humillación que había soportado durante los preparativos, todas las noches sin dormir, todo el trabajo, y al final de todo, simplemente no se le permitía ir a la boda en sí. Pero, ¿por qué? Fue lo único que se le escapó. Hortensia suspiró, como si estuviera explicando lo obvio a un niño. Mírate, Adeline. Incluso con tu mejor vestido pareces... Agitó la mano antes de poder terminar la frase. Además, tu cara. Ese moratón que no puedes ocultar. ¿Qué pensarán los invitados? ¿Que mi familia tolera la violencia doméstica? Adelina se tocó involuntariamente la mejilla, donde el moretón del puñetazo de Mateo hacía una semana casi se había desvanecido, pero aún era visible. Además, continuó Hortensia, te das cuenta de que la educación de Valentina y Eduardo, su estatus, y tú... No volvió a terminar su pensamiento, pero el significado estaba claro. Llevo 3 semanas ayudando a preparar esta boda, dijo Adelina en voz baja, sintiendo que algo oscuro y caliente crecía en su interior, un sentimiento que había reprimido durante mucho tiempo. He hecho todo lo que Valentina y tú me habéis pedido. He pasado noches en vela para que todo saliera perfecto. Y te lo agradezco, dijo Hortensia con frialdad. Pero tu trabajo ya ha terminado. Será mejor que te quedes en casa, por el bien de todos nosotros. ¿Y Mateo? ¿Sabe él de tu decisión? Hortensia apretó los labios. Mateo es mi hijo y el hermano de la novia. Por supuesto que estará en la boda. Pero hablaré con él para que pueda explicar su ausencia por alguna indisposición. Adeline apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Todos estos años de humillación, todas estas semanas de preparación, y finalmente había sido descartada como una cosa sin valor. «¡Me vas a avergonzar!». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. La gente preguntará por qué la mujer de Mateo no está en la boda de su hermana. Mejor una pequeña desgracia ahora que una grande en la ceremonia, la cortó Hortensia. Te das cuenta de que es la decisión correcta para ti, ¿verdad? Te sentirás fuera de lugar entre toda esta gente. No sabes cómo comportarte en una sociedad así. Adeline se quedó callada, con las palabras atascadas en la garganta. Quería gritar, desahogar todo el veneno acumulado a lo largo de los años, pero no podía decir ni una palabra. Bien, Hortensia obviamente tomó su silencio como un acuerdo. Mateo volverá después del banquete. Ahora tengo que irme, nos están esperando. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo a medio camino, como si recordara algo. Ah, sí, una cosa más. Creo que es mejor que te vayas ya. Carmelita va a cerrar la casa después de la boda, así que... Hizo un gesto indefinido con la mano. Adeline se quedó inmóvil mientras Hortensia salía de la casa. A través de la ventana, vio a su suegra entrar en el coche mientras los coches se alejaban lentamente de la casa. Nadie se volvió para mirarla. Solo cuando los coches desaparecieron al doblar la esquina, Adeline se permitió exhalar. Algo en su interior se quebró, la última gota que la mantenía en esta vida, en este círculo interminable de humillación. Salió de la casa de Hortensia sin mirar atrás. Afuera reinaba un silencio desacostumbrado. Todo el pueblo parecía haber ido a la boda del año. El sol ya estaba alto y prometía otro día de calor insoportable.
Adeline caminó lentamente hacia su casa, ignorando el sudor que resbalaba por su espalda bajo la pesada tela de su vestido. Su mente estaba vacía, como si todos los pensamientos y sentimientos se hubieran desvanecido de golpe, dejando solo el eco resonante de las últimas palabras de Hortensia. «Me vas a deshonrar». La casa la recibió con un frío silencio. Adeline se quitó mecánicamente el vestido, lo colgó en el armario, con cuidado. Ni siquiera ahora se permitía descuidarse, y se puso ropa sencilla de casa. No sabía qué hacer a continuación. Toda su existencia durante las últimas semanas se había centrado en la preparación de aquella boda, y ahora que había salido por la puerta, sentía un extraño vacío. Estaba sentada en la cocina, mirando la pared, cuando sonó el teléfono. Era Soledad. «¿Adelina? ¿Dónde estás? Pensé que estarías en la iglesia». La voz de su amiga sacó a Adelina de su aturdimiento. «Estoy en casa». Su propia voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Hortensia dijo que no debía venir a la boda, que podría avergonzarlos con mi presencia. Hubo una larga pausa. Entonces Soledad lanzó una sarta de maldiciones contra Hortensia que Adeline nunca había oído en boca de su amiga. «Iré a verte ahora mismo», dijo Soledad, cuando hubo agotado su provisión de maldiciones. «Y ni se te ocurra negarte». Adeline no discutió. Ahora agradecía cualquier compañía, siempre que no estuviera sola con sus pensamientos. Soledad apareció 20 minutos después, cargada con una bolsa de la compra y una botella de vino. «Me he tomado el día libre en la farmacia», anunció, entrando en la cocina. «He dicho que tenía migraña, pero no podía dejarte sola en un día como hoy». Echó un rápido vistazo a su alrededor, observando la mirada sin vida y los hombros caídos de su amiga. «Primero comamos y luego hablamos», dijo Soledad con firmeza, sacando la compra de la bolsa. «Apuesto a que hoy aún no has comido nada». Adeline sonrió débilmente. Soledad la conocía demasiado bien. El reloj de la pared de la cocina marcaba las 8 de la tarde. Adelina estaba sentada en la penumbra, mirando los restos del vino de la botella que ella y Soledad habían bebido durante el largo día. Su amiga se había ido hacía una hora, después de mucho convencerla de que Adelina estaría bien. Soledad tenía turno de noche en la farmacia, y por más que quisiera quedarse, el trabajo era el trabajo. «Venía a verme después de tu turno», se despidió Soledad. «Hablo en serio, Adelina. No puedes quedarte con él después de todo esto». Adelina asintió, sin prometer nada concreto. No tenía energía para pensar en el futuro. Ella y Soledad habían hablado todo el día, pasando de las lágrimas al enojo y viceversa. Soledad insistía en que esto era el colmo, que solo una completa tonta se quedaría con Mateo y su familia después de semejante humillación. Adelina no discutía, pero tampoco estaba de acuerdo. Algo estaba madurando lentamente dentro de ella. Un sentimiento al que no podía ponerle nombre. La boda de Valentina debía estar en su apogeo. El banquete en el restaurante El Oasis iba a ser enorme. Más de 100 invitados, música en directo, la mejor comida que pudieran encontrar en su ciudad de provincias. Adelina conocía el programa hasta el más mínimo detalle. Lo había preparado, coordinado con el restaurante y discutido cada detalle con Hortensia y Valentina. A las 8 de la tarde terminarían los platos principales y comenzaría el baile. Los recién casados realizarían el primer baile, y luego el padre del novio invitaría a la madre de la novia. Hortensia seguramente brillaría con su traje verde, aceptando los cumplidos de los invitados como si fuera el centro de atención de la noche. Adelina imaginó toda la escena tan claramente como si la hubiera visto con sus propios ojos. Se imaginó a Mateo bebiendo con sus amigos, probablemente ya lo suficientemente borracho como para empezar a decir tonterías. Él debe haber inventado alguna historia acerca de por qué su esposa no estaba en la boda de su hermana. Tal vez dijo que estaba enferma, o que tenía que irse urgentemente a visitar a un pariente inexistente. Pensar en eso le provocó una nueva oleada de humillación. En su pequeño pueblo, todo el mundo se conocía. ¿Quién iba a creer que una mujer se había perdido la boda de la familia de su marido por una buena razón? Mañana empezarían los cotilleos. La gente cuchichearía a sus espaldas mientras caminaba por la calle o iba al mercado. Adeline se levantó y se acercó a la ventana. La noche era inusualmente oscura. Las nubes cubrían las estrellas y parecía que el mundo entero estuviera al acecho de algo. En esta oscuridad, tardaría al menos 30 minutos en llegar al restaurante El Oasis. Se quedó paralizada, golpeada por un pensamiento repentino.
¿Y si realmente va allí? ¿Y si se presentaba en medio del banquete y les contaba a todos lo que le habían hecho? Contar toda la verdad sobre la familia Castillo, sobre las palizas de Mateo, sobre las manipulaciones de Hortensia, sobre la arrogancia de Valentina, sería un escándalo. Destruiría la imagen perfecta de la familia noble que Hortensia había creado con tanto esmero. Sería objeto de cotilleo durante años. Y sería su pequeña venganza, la de Adelina, por todos los años de humillación. En cuanto ese pensamiento se formó en su mente, Adelina se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en años tenía un propósito, un verdadero propósito. No complacer a alguien, no evitar un escándalo, sino hacer lo que creía correcto. Caminó decidida hacia el dormitorio. Del armario sacó su segundo vestido decente, el rojo oscuro de manga larga que había comprado para la misa de Navidad del año pasado. Mateo había dicho entonces que ese color la hacía parecer una puta, y después de eso solo se había puesto el vestido cuando él no estaba en casa. Adelina se cambió, mirándose críticamente en el espejo agrietado. Las ojeras seguían allí, por supuesto, pero no se notarían tanto en la oscuridad del restaurante. Se había dejado el pelo suelto alrededor de los hombros. Otra pequeña forma de rebeldía, ya que Mateo siempre le exigía que se lo recogiera en un moño apretado cuando salían. Un poco de lápiz labial, una gota de perfume, un perfume viejo, casi agotado, que una vez le regalaron a Soledad. Adelina no lo usaba delante de Mateo. Decía que le daba dolor de cabeza. Listo. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que la miraba desde allí. La mujer parecía decidida, fuerte, lista para luchar. Adeline salió de la casa sin mirar atrás. No cerró la puerta. ¿Para qué? Si todo salía como había planeado, nunca volvería a esta casa. La noche la recibió con una brisa fresca y el olor de una lluvia inminente. Adeline caminó por las oscuras calles de Puerto Negro con una extraña sensación de distanciamiento, como si se observara a sí misma desde fuera. Pasó junto a casas familiares, junto a la plaza con la iglesia donde se había celebrado la ceremonia aquella mañana, a lo largo de la carretera que conducía al extremo oriental de la ciudad, donde se encontraba el restaurante El Oasis. A cada paso, su determinación se hacía más firme. Años de rabia reprimida, de resentimiento, de humillación, habían cristalizado en la firme convicción de que hoy contaría por fin la verdad. Que todo el pueblo supiera cómo era realmente la familia Castillo a puerta cerrada. El restaurante El Oasis era el único establecimiento verdaderamente lujoso de su pueblo. Un edificio de estilo colonial de 2 plantas rodeado de palmeras y bugambillas en flor, con un aspecto inapropiadamente elegante para Puerto Negro. Esta noche brillaba con luces, e incluso desde la carretera, Adeline podía oír el sonido de la música. Una orquesta en directo tocando algo rápido y divertido. Así que el baile ya había comenzado. Frente a la entrada estaba el guardia. Un hombre corpulento vestido de uniforme que había sido contratado especialmente para el evento. Miró a Adelina con desconfianza. ¿Su invitación, señora? Adelina respiró hondo. Esperaba esta pregunta y había preparado una respuesta. Soy la esposa de Mateo Castillo, el hermano de la novia, dijo con una seguridad que en realidad no sentía. Me he retrasado por una emergencia familiar. El guardia continuó con la mirada interrogante. No figura su nombre en la lista de invitados retrasados, señora. Llame a Carmelita, dijo Adelina con firmeza. Ella confirmará quién soy. Carmelita, el ama de llaves de Hortensia, debía ayudar al restaurante a organizar el banquete. Y ella, a diferencia de su ama, siempre había tratado bien a Adelina. El guardia dudó, pero al parecer decidió no meterse en una discusión con un posible miembro de la familia de la novia. Hizo un gesto con la cabeza a otro empleado que estaba en la entrada y desapareció por las puertas del restaurante. Carmelita apareció unos minutos más tarde, con un vestido de fiesta y un pequeño delantal. Era evidente que estaba ayudando en la cocina. «Adeline», exclamó asombrada. «¿Has venido después de todo?» Pero la señora Hortensia dijo... «Sé lo que dijo», interrumpió Adelina. «Pero sigo siendo la esposa de Mateo y tengo derecho a estar aquí». Carmelita parecía preocupada, pero asintió al guardia. «Efectivamente, es la mujer del hermano de la novia», confirmó. «Déjenla pasar». El guardia se apartó de mala gana y Adeline entró en el luminoso vestíbulo del restaurante. Carmelita caminaba a su lado, lanzándole miradas ansiosas. «Adelina, querida, ¿estás segura de que es una buena idea? La señora Hortensia se pondrá muy triste».
Ya no me importa lo que piense la señora Hortensia, respondió Adelina en voz baja. ¿Dónde están todos? En el salón principal. Carmelita señaló las puertas dobles al final del pasillo. Ya era hora de bailar, y luego habrá brindis y discursos. Discursos. Justo lo que Adelina necesitaba. Asintió a Carmelita y se dirigió decidida hacia las puertas. El salón principal del restaurante se había transformado hasta quedar irreconocible. Cintas blancas y doradas cubrían las paredes. Había arreglos florales en todas las mesas, y en el centro se había dejado una amplia zona para bailar. Una enorme pancarta con los nombres de los recién casados colgaba detrás del pequeño escenario donde se sentaba la orquesta. Adeline se detuvo en la entrada y echó un vistazo a la sala. Más de 100 invitados estaban de fiesta, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Había parejas bailando en la pista, entre las que reconoció fácilmente a Valentina con su vestido blanco como la nieve y a Eduardo con su elegante smoking. Parecían felices, absortos el uno en el otro. En una de las mesas principales estaba sentada Hortensia, rodeada de invitados importantes, probablemente los padres del novio y otros miembros de la familia Valdés. Sonreía y asentía, disfrutando claramente de su posición como madre de la novia. Y en el rincón más alejado del salón, junto al bar, Adelina vio a Mateo. Estaba rodeado de un grupo de hombres, con un vaso en la mano, riéndose a carcajadas del chiste de otro. Su rostro ya había adquirido el tono rojizo característico de las copas. Adeline respiró hondo y entró en el salón. Algunos de los invitados más cercanos se fijaron en ella y miraron en su dirección con curiosidad, pero la mayoría estaban demasiado absortos en la fiesta como para prestar atención a otro invitado. Avanzó lentamente a lo largo de la pared, en dirección al escenario, donde había un micrófono para anuncios y brindis. La música se iba apagando poco a poco. Al parecer, una canción había terminado, y la orquesta se preparaba para empezar la siguiente. Este era el momento que Adeline había elegido. Cuando las últimas notas se disolvieron en el aire y la sala enmudeció por un momento, ella subió rápidamente al escenario y cogió el micrófono antes de que nadie pudiera impedírselo. «Buenas noches». Su voz, amplificada por el micrófono, resonó en la sala, haciendo que todos se giraran. «Soy Adelina Robles, esposa de Mateo Castillo, hermano de la novia». Un murmullo recorrió la sala. La gente se miraba, unos con desconcierto, otros con curiosidad. Adelina vio que el rostro de Hortensia se ponía rígido, que los ojos de Valentina se abrían de horror, y que Mateo se estremecía como si hubiera recibido un golpe. «Muchos de ustedes deben estar sorprendidos de verme aquí», continuó Adelina, su voz inesperadamente firme. «La señora Hortensia Castillo, madre de la novia y suegra mía, ha prohibido mi presencia en esta boda». El murmullo se hizo más fuerte. Hortensia palideció y cerró los puños. «Sí, has oído bien», Adelina se permitió una sonrisa amarga. «A pesar de que he pasado 3 semanas ayudando a preparar esta boda, haciendo recados por toda la ciudad, soportando un sinfín de regaños y críticas, esta mañana me han dicho que mi presencia aquí no era bienvenida, que podría avergonzar a la familia con mi aparición». Vio que Mateo empezaba a dirigirse hacia el escenario, con el rostro contorsionado por la rabia. Pero Adelina no iba a detenerse. 12 años estuve casada con Mateo Castillo. Su voz se hizo más fuerte. 12 años soporté su bebida, sus palizas, sus humillaciones. 12 años escuchando a mi suegra decirme que no era lo bastante buena para su hijo, que era una desgracia para su familia. En la sala reinaba un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en Adelina. Valentina, con su vestido blanco, parecía a punto de caerse al suelo. «Mira a mi suegra», Adelina señaló a Hortensia. «Tan elegante, tan digna, una auténtica dama de la buena sociedad. ¿Y sabes lo que me decía esa mujer cuando su hijo llegaba borracho a casa y me pegaba? Te lo habrás merecido. Eres una mala esposa». Hortensia saltó de su asiento. «Eso es mentira», gritó. «Guardias, llevaos a esa mujer». Pero nadie se movió de sus asientos. Los invitados estaban demasiado sorprendidos por lo que estaba pasando. «¿Sabéis lo que me ha dicho esta mañana?». Adelina continuó, ignorando los gritos de su suegra. «No eres digna de estar allí, entre los invitados altos. Quédate en casa». Después de 3 semanas de trabajar sin descanso para que esta boda fuera perfecta, Mateo estaba casi en el escenario, empujando a los invitados. «¡Cállate, zorra!», gruñó. «Te voy a matar». Adelina no le prestó atención.
Su mirada se deslizó por la sala y se detuvo en un grupo de invitados en la mesa del fondo. Entre ellos se sorprendió al reconocer a Rodrigo Montero, el dueño de la finca donde trabajaba. Por supuesto, como uno de los hombres más respetados del pueblo, había sido invitado a la boda del año. Mi suegra y mi marido me consideran tierra bajo sus pies. La voz de Adelina tembló ligeramente. Para ellos siempre he sido una don nadie, una simple campesina sin derecho al respeto. Y hoy han decidido que ni siquiera soy digna de asistir a la fiesta familiar. Mateo ya estaba en el escenario, con el rostro contorsionado por la rabia. Te vas a arrepentir de esto, siseó, alargando la mano para arrebatarle el micrófono. Pero en ese momento ocurrió lo inesperado. Rodrigo Montero, que hasta entonces había estado observando en silencio, se levantó rápidamente y le cerró el paso a Mateo. «No la toques», dijo en voz baja, pero con tal dureza que Mateo retrocedió involuntariamente. «No te metas, Montero», gruñó Mateo. «Es un asunto familiar». «Ya no», replicó Rodrigo con calma. «Estás amenazando a una mujer en público. Este es un asunto para cualquiera que tenga conciencia». Adelina asintió agradecida a Rodrigo y continuó, sintiendo que se le quitaba un peso del alma con cada palabra. «No vine a arruinarle las vacaciones a Valentina. Vine a decir por fin la verdad, para que todos sepan cómo es realmente la familia Castillo a puertas cerradas». Se volvió hacia Mateo, que seguía de pie, retenido por Rodrigo. «Ya no soy tu mujer, Mateo. A partir de ahora, no eres nada para mí. Puedes beber hasta caer en el olvido, puedes buscar otra mujer que tolere tus palizas e insultos. Me he librado de ti». Luego miró a Hortensia, que se quedó helada de horror y rabia. «Y usted, señora Castillo, puede estar orgullosa de su hijo alcohólico que pega a las mujeres. Puede seguir fingiendo que está por encima de todos en este pueblo, pero ahora todos saben la verdad». Por último, se volvió hacia Valentina, que la miraba con incredulidad y furia. «Valentina, te deseo que seas feliz con Eduardo. Espero que sea mejor que los hombres de tu familia. Y espero que nunca sepas lo que es que te consideren indigna de estar siquiera en la misma habitación con gente decente». Con estas palabras, Adeline dejó el micrófono y abandonó el escenario. El auditorio seguía sumido en un silencio atónito. La gente se abría ante ella como las aguas del Mar Rojo ante Moisés, algunos con horror, otros con incredulidad y otros con mal disimulada simpatía. Rodrigo Montero seguía sujetando a Mateo, que parecía demasiado conmocionado para resistirse. «Vete rápido», dijo Rodrigo en voz baja mientras Adelina pasaba. «Y no vuelvas a casa. Se pondrá furioso». Adelina asintió, agradecida por la preocupación. «Lo sé», sonrió genuinamente por primera vez en toda la noche. «Nunca más volveré a esta casa». Caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes, pero extrañamente ya no la incomodaban. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente libre. En la puerta del vestíbulo, Adeline se detuvo y se volvió por última vez. Vio a Hortensia diciendo algo airadamente a los invitados que la rodeaban, a Valentina llorando sobre el hombro de un angustiado Eduardo, a Mateo soltándose por fin de Rodrigo y derribando una silla en un intento por alcanzarla. Pero nada de eso importaba ya. Adelina salió del restaurante en la cálida noche venezolana, sintiendo que el peso de 12 años de esclavitud finalmente se levantaba de sus hombros. Caminó por las calles nocturnas de Puerto Negro, sin notar el tiempo ni la distancia. Su mente estaba sorprendentemente vacía. Todas las palabras que había guardado bajo llave durante años, por fin habían sido pronunciadas. Todas las quejas que había reprimido cuidadosamente, por fin habían sido pronunciadas. Cuando Adeline llegó a su casa, una casa que ya no consideraba suya, era más de medianoche. No encendió las luces, se movió en la penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la luna que entraba por las ventanas. En el dormitorio, sacó la vieja y destartalada maleta que había traído con ella hacía 12 años, cuando se casó por primera vez con Mateo. Había estado llena de esperanzas y sueños de una vida matrimonial feliz. Ahora había que empaquetarla con los restos de aquellas esperanzas frustradas y algunas cosas prácticas para la nueva vida. Adeline procedió metódicamente, casi mecánicamente. Se llevó solo lo imprescindible, unos cuantos vestidos, lencería, zapatos, una cajita con las únicas joyas que tenía, unos pendientes de plata heredados de su madre. Todo lo demás podía quedárselo Mateo. No necesitaba cosas que le recordaran años de humillación. En un cajón de la cómoda encontró sus papeles,
Partida de nacimiento, pasaporte, certificado de matrimonio. Sostuvo el último en sus manos por un momento, preguntándose si debía dejárselo a Mateo como un gesto simbólico. Pero se impuso el sentido común. Seguiría necesitando los documentos para el divorcio oficial, si alguna vez decidía volver a casarse. En la cocina, Adeline reunió un pequeño paquete de comida: pan, queso y fruta. No sabía cuándo volvería a comer, y el hambre podía ser un problema. Terminó de empaquetar y miró a su alrededor. La pequeña casa donde había pasado 12 años de su vida parecía vacía y ajena. No quedaba nada que quisiera recordar o conservar. Adeline cogió la maleta y el paquete de comida y salió sin mirar atrás. No cerró la puerta. Dejó que Mateo volviera y se diera cuenta de que se había ido para siempre. La noche ya no era tan oscura. La luna asomaba detrás de las nubes, iluminando el camino con una luz plateada. Adeline se dirigió a la casa de Soledad, que estaba al otro lado de la ciudad, cerca de la farmacia donde trabajaba. No era un viaje largo, sobre todo con una maleta pesada, pero Adelina no se sentía cansada. Había una extraña energía burbujeando en su interior, una mezcla de liberación, miedo y esperanza. No sabía qué le depararía el mañana, pero de algo estaba segura. Nunca más dejaría que otros decidieran su destino. Cuando Adeline llegó a la casa de Soledad, eran cerca de las 2 de la mañana. Había luces encendidas en las ventanas, lo que significaba que su amiga había regresado del turno de noche y estaba despierta. Adeline llamó suavemente a la puerta. Soledad abrió casi de inmediato, como si la hubiera estado esperando. Sus ojos se abrieron de sorpresa y deleite al ver a Adeline con su maleta. «Al final te has decidido», exclamó atrayendo a su amiga hacia la casa. «Entra rápido, cuéntamelo todo». Adelina cruzó el umbral, con lágrimas cayendo por sus mejillas, no de pena, sino de alivio. «Lo logré, Soledad», dijo en voz baja, dejando la maleta en el suelo. «Fui a la boda y les dije lo que pensaba, delante de todos los invitados». Soledad se quedó boquiabierta, con los ojos abiertos de asombro. «¿No estarás de broma? Cuéntamelo ahora, hasta el último detalle». Entraron en la pequeña, pero acogedora cocina de Soledad, donde ella puso rápidamente la pava y sacó 2 tazas. Adelina se hundió en una silla, sintiendo que la adrenalina que la había alimentado toda la noche comenzaba a ceder, dando paso al cansancio. Tomé el micrófono y les conté a todos cómo era realmente Hortensia. Adelina no paraba de hablar. Les dije que Mateo era un borracho y me pegaba. Le dije que no sería más su mujer. Dios mío. Soledad se llevó las palmas de las manos a las mejillas. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue la reacción? ¿Intentaron detenerte? Mateo quiso, pero don Rodrigo se lo impidió. Estaba allí entre los invitados e impidió que Mateo se acercara a mí. ¿Rodrigo Montero? ¿Tu jefe de la finca? Adelina asintió, tomando la taza de té caliente de las manos de Soledad. Me defendió. Le dijo a Mateo que no me tocara, y me dijo que no volviera a casa. Soledad negó con la cabeza, aún sin creer lo que estaba oyendo. Es increíble. Siempre supe que tenías poder, pero algo así... Miró a su amiga detenidamente. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son tus planes? Adelina tomó un sorbo de té, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. En su cabeza ya se había formado un plan, tan firme y decidido como lo había sido aquella noche. Me voy, Soledad, por la mañana, en el primer autobús. Soledad no parecía sorprendida. Era como si hubiera estado esperando esas palabras. ¿A dónde?, preguntó simplemente. «A Bogotá», respondió Adelina. «Dijiste que tu primo podría ayudarte a encontrar trabajo. Me aferraba a esta ciudad por miedo, pero ahora...» Sacudió la cabeza. «Aquí ya no queda nada para mí». La lámpara amarilla de la cocina proyectaba un cálido resplandor sobre sus rostros, haciendo que el ambiente fuera casi acogedor, a pesar de lo dramático del momento. Al otro lado de la ventana, Puerto Negro se hundía en el silencio de la noche, sin saber que una de sus hijas había roto definitivamente con el pasado. «Iré contigo», dijo Soledad sin vacilar. «Hacía tiempo que quería irme de aquí, pero no me atrevía a ir sola. Ahora tenemos la oportunidad de empezar una nueva vida juntas». Adelina miró a su amiga con gratitud. «¿Estás segura? Podrías perder tu trabajo en la farmacia, tu casa...» «Hay trabajo en todas partes», la despidió Soledad. «Y la casa es solo un edificio. Un verdadero hogar es donde te sientes libre».
Estuvieron sentados en la cocina durante largo rato, discutiendo los detalles de su inminente partida. Soledad le dijo que tenía ahorros suficientes para 2 pasajes, y la primera vez en la capital. Adelina recordó que le debían el jornal del campo, dinero que le vendría muy bien en su nueva vida. El primer autobús sale a las 7 de la mañana, dijo Soledad, mirando el horario en su cuaderno raído. Tenemos unas horas para hacer las maletas y descansar. Adelina sintió. El cansancio se había apoderado de ella y le pesaban los párpados. «Puedo prepararte la cama en el salón», se ofreció Soledad al darse cuenta del estado de su amiga. Pero en ese momento llamaron a la puerta, insistente y bruscamente. Ambas mujeres se congelaron, intercambiando miradas asustadas. «¿Mateo?», susurró Soledad. Adelina negó con la cabeza. «No creo que venga tan pronto. Hubo mucha bebida en la boda. Seguramente se quedó a emborracharse». Los golpes se repitieron, esta vez más insistentes. Soledad se acercó a la puerta con cautela. «¿Quién es?», preguntó sin abrir. «Soy Rodrigo Montero», dijo una voz masculina familiar. «Busco a la señora Robles. Necesito hablar con ella. Es muy importante». Adelina y Soledad volvieron a mirarse. Soledad levantó las cejas interrogativamente y Adelina asintió para dejarla pasar. Cuando Soledad abrió la puerta, Rodrigo Montero estaba de pie en el umbral. Su elegante traje de novio estaba ligeramente arrugado y su rostro cansado, pero sus ojos eran claros y decididos. «Siento llegar tarde», comenzó entrando en la casa. «Estuve en la boda y vi todo lo que pasó. Después de que usted se fue, señora Robles, hubo un verdadero escándalo». Adelina se puso tensa. «¿Mateo? Tu marido está furioso», confirmó Rodrigo. «Gritó que te encontraría y te pediría perdón. A duras penas se contuvo de ir a por ti de inmediato». Guardó silencio un momento, y luego añadió. «Sentí que era mi deber advertirte. Puerto Negro es un pueblo pequeño. Por la mañana probablemente sabrá dónde estás». Soledad se acercó a Adeline y le apretó la mano con fuerza. «Nos vamos por la mañana, en el primer autobús», le dijo a Rodrigo. «A Bogotá». Rodrigo asintió pensativo. «Una decisión sensata, pero me temo que será demasiado tarde por la mañana. Mateo probablemente empezará a buscarte en cuanto vuelva de beber». Adelina sintió que se le enfriaban las entrañas. Ella acababa de ganar su libertad, y la idea de que Mateo podría encontrarla de nuevo era insoportable. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó en voz baja. Rodrigo pensó por un momento, y luego dijo con firmeza. «Puedo llevarte a Valencia esta noche. Tengo coche. Desde allí puedes coger el autobús de la mañana a Bogotá. Mateo no se dará cuenta de que te busca allí». Adelina miró sorprendida a su jefe. ¿Por qué la ayudaba tanto? Como si leyera sus pensamientos, Rodrigo sonrió suavemente. «Siempre la he apreciado como empleada, señora Robles. Y no puedo quedarme de brazos cruzados cuando una mujer está en peligro». Soledad asintió con decisión. «Aceptamos su ayuda, don Rodrigo. Denos media hora para hacer las maletas». La siguiente hora transcurrió en un febril trabajo de equipaje. Soledad empacó lo esencial en una vieja maleta similar a la que tenía Adelina. Escribió una breve nota a su supervisor en la farmacia, disculpándose por su repentina partida. Rodrigo los esperó afuera, revisando periódicamente el barrio para ver si Mateo había aparecido. Por fin, todo estaba listo. 2 mujeres con maletas salieron de la casa de Soledad. Rodrigo las ayudó a cargar sus pertenencias en el maletero de su coche, un gran sedán negro, poco habitual en su pequeña ciudad. Mientras conducían por las oscuras calles de Puerto Negro, Adelina miraba por la ventanilla las casas dormidas, las calles familiares de su infancia, la silueta de la iglesia en la plaza central. Extrañamente, no sintió tristeza por despedirse de su ciudad natal, solo alivio y tranquila alegría ante la perspectiva de una vida nueva y libre. Mientras conducían más allá de los límites de la ciudad, y los primeros rayos del alba empezaban a colorear el horizonte de un suave rosa, Adeline sintió que el peso del pasado la abandonaba poco a poco. Por delante estaba el camino hacia una nueva vida, una vida que había elegido por sí misma, sin instrucciones ni restricciones ajenas.